Estimados televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Buenas noches, Wilmar, y gracias por estar en este programa. Bueno, te agradezco, Silvano, la invitación y muy agradecido, digamos, ¿no?, por invitarme a tu programa. Con el doctor Azcárraga vamos a tomar un tema bastante interesante, pero seguramente poco conocido entre muchos de nosotros. Se trata del tema de las cadenas globales de valor, que se ha convertido en una característica esencial de la realidad de la economía mundial, a partir de lo que significa la globalización del intercambio de mercancías y de la fabricación de productos que prácticamente ya no se realiza en un solo lugar. Pero vayamos por partes. Wilmar, a ver, ¿qué son las cadenas globales de valor? Una de las características del actual proceso de globalización es la creciente fragmentación internacional de los procesos productivos. Antes, un solo país realizaba todo el proceso productivo de un bien o servicio. Hoy en día, ese proceso productivo se distribuye y se realiza en varios países. Lo que antes se realizaba en un solo país, ahora se realiza en varios países. De hecho, en la literatura económica se han acuñado varios términos para describir este fenómeno. Uno de los términos que lo introdujo fue Paul Krugman, que se refiere a este proceso de fragmentación internacional del proceso productivo como cortar la cadena de valor. Otro economista, Holmes, y otros economistas norteamericanos, a este proceso lo denominan especialización vertical, haciendo referencia a que hoy en día los productos son cada vez más hechos en el mundo. Los productos ya no son hechos en Estados Unidos, en China o en Bolivia. Los productos son hechos en el mundo, ¿no? Un ejemplo ilustrativo de esto es, por ejemplo, la fabricación del avión Boeing 787, que tiene como 6 millones de partes y componentes. Antes este avión era fabricado por Estados Unidos. Hoy en día son una veintena de países que fabrican este avión y esos países están distribuidos alrededor del mundo. Entonces, para cerrar, ¿qué son las cadenas globales de valor? Son un conjunto de eslabones o conjunto de actividades económicas para generar un bien o servicio desde su concepción hasta su venta final. Las cadenas entonces son secuencias de procesos productivos conectados entre sí, globales, distribuidos alrededor del mundo en diferentes países. De valor, lo que se comercia fundamentalmente son insumos intermedios en varias etapas para al final obtener un producto final. Interesante, ¿no? Bueno, es algo que está sucediendo en el mundo. Ya sabemos entonces que en realidad un producto final ahora, por diferentes razones que quizás el doctor Azcárraga nos va a explicar, ahora sabemos que el producto final es construido en diferentes partes del mundo y finalmente se ensambla para que sea puesto a la venta. ¿Y cómo surgen entonces las cadenas globales de valor? Hace unos 20 años las empresas concentraban todo el proceso productivo en un solo país, con el objetivo de la integración vertical. Hoy en día la revolución de las tecnologías de información y de comunicación han reducido drásticamente los costos de producción y costos de monitoreo, dando una nueva configuración a la producción mundial, ¿no? La fragmentación de los procesos productivos en cadenas secuenciales a través del comercio y dispersas alrededor del mundo han dado lugar al surgimiento de lo que son las cadenas globales de valor, ¿no? Ese proceso productivo que antes se hacía en un solo país se ha dividido en varios países, ¿no? Lo que, como decíamos, esto se llama especialización vertical. Cada país se ha especializado en una parte del proceso productivo global.
Y como ejemplo, además del sector de aeronáutica, muchos de los bienes son hechos en el mundo. Es el sector de los celulares, la electrónica, aeronáutica, equipo de transporte y comunicación. ¿Y cómo se mide la participación de los países en las cadenas globales de valor? En la literatura económica existen dos métodos para medir la participación de los países en las cadenas globales de valor. Uno es el de la especialización vertical y el segundo es el valor agregado contenido en las exportaciones. Ambos métodos de medición se utilizan modelos multisectoriales. Lo que hacen es combinar modelos, datos de matrices de insumo-producto con estadísticas de comercio bilateral. Bueno, decía el primer indicador de la especialización vertical. La especialización vertical lo que pretende medir es el componente importado de las exportaciones. Entonces, por ejemplo, las exportaciones que realiza un país, ¿cuánto de contenido importado tiene incorporado en sus exportaciones, ¿no? Ese concepto lo acuñaron Hamels y otros economistas norteamericanos. El otro método es el método del valor agregado, contenido en las exportaciones. Esta es entonces, el proceso productivo se hace en varias etapas. Entonces, cada país, ¿cuánto de valor agregado añade en ese proceso productivo global, ¿no? Entonces, en ese sentido hay dos tipos de valor agregado: el valor agregado extranjero o importado y el valor agregado doméstico o nacional. Ahora, ¿qué países participan en estas cadenas globales? Entonces, la mayor parte de los países del mundo participan más que otros en las cadenas globales de valor. Justamente, normalmente escuchamos que siempre, bueno, ha habido un momento en que se hablaba de los tigres del Asia, ¿no? Se escuchaba hablar de China, de India, Malasia, después Indonesia. ¿Y qué pasa con los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo participan ellos en las cadenas globales de valor? Entonces, un análisis comparativo que se realizó nos muestra que los países de América Latina participan en las cadenas globales de valor. Sin embargo, desde un punto de vista comparativo, los países de América Latina y el Caribe participan mucho menos que los países de la Unión Europea y del Asia. En términos concretos, América Latina y el Caribe participa en 12 y 15 puntos porcentuales menos que los países de la Unión Europea y el Asia en relación a esta región, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan más intensivamente en las cadenas globales de valor? Son la Unión Europea y Asia. América Latina participa menos, 15 puntos porcentuales menos que Europa y 12 puntos porcentuales menos que Asia. Ahora, al interior de esto es importante distinguir. América Latina hoy en día cada vez es más heterogénea, ¿no? Entonces, a nivel de América Latina, los países como ser México y de América Central participan mucho más que los países de América del Sur. En México y América Central participan mucho más porque se dedican a producir manufacturas, producen y exportan manufacturas. Los países de América del Sur todavía seguimos exportando materias primas, ¿no? Minerales, petróleo y gas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad latinoamericana nos muestra que México y América Central participan mucho más intensivamente en las cadenas globales de valor que América del Sur. ¿Por qué? Esto está explicado por el tipo de especialización vertical que América del Sur tiene. América del Sur, decíamos, exporta todavía materias primas, commodities, que requieren menos insumos importados, ¿no? ¿Y cómo se insertan entonces estos países de la América del Sur en las cadenas globales de valor? Los países de América del Sur se insertan en las cadenas globales de valor fundamentalmente basadas en actividades basadas en recursos naturales, ¿no?
cuya tendencia hoy en día se ha profundizado más en los años recientes como consecuencia del boom de los precios internacionales de los commodities, de las materias primas, ¿no? Entonces, hoy en día, América Latina en general, y algunos países mucho más que otros, hay un proceso de reprimarización de la estructura productiva y exportadora de los países. Es decir, hoy, por ejemplo, Bolivia exporta mucho más recursos naturales, mucho más que hace 10, 15 años. Y esa tendencia también es válida para varios países. Ahora, este tema es por qué es importante. ¿Por qué es importante que un país exporte materias primas o manufacturas? Porque en la literatura se muestra que los países que exportan manufacturas son países que crecen mucho más que los que exportan materias primas. Porque las materias primas tienen, primero, tienen menor cantidad de eslabonamientos y desarmes, son menores locomotoras del sector de las actividades de alrededor y también tienen menor valor agregado nacional. Sí, parece bastante claro eso. ¿Y cuál es la posición entonces de los países de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor? Ya, entonces, una vez que hemos hablado, digamos, de qué países participan en las cadenas globales de valor, lo siguiente como es la posición. Entonces, con respecto a la posición en las cadenas globales de valor, las economías desarrolladas, como ser Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, participan en el segmento inicial de la cadena global de valor, hamstring. Es decir, eso significa que estos países, que estas economías desarrolladas tienen menor contenido importado en sus exportaciones y tienen mayor valor agregado nacional. En cambio, las economías en desarrollo y algunas economías emergentes, como ser China y México, participan en la cadena, en el segmento final de la cadena global de valor. Es decir, que estos países en desarrollo tienen elevado componente importado contenido en sus exportaciones y tienen poco valor agregado nacional, ¿no? Entonces, México y China participan intensamente en las cadenas globales de valor, sobre todo en actividades de ensamblaje, de armado. Lo que hacen es armar partes y componentes importados de otros países. Sin embargo, en los últimos 40 años, China ha ido escalando en las cadenas globales de valor, a diferencia de México, que no muestra avances significativos en el proceso de añadir valor agregado nacional en sus exportaciones. También, otra manera de ver esto es si los países están en el segmento inicial o en el segmento final. En general, en promedio, los países de América Latina se encuentran en el segmento inicial. ¿Eso qué significa? Que producimos y exportamos fundamentalmente materias primas. De hecho, si uno ve la cadena, la posición de los países, resulta que Bolivia aparece mucho más al principio de la cadena que México. ¿Por qué? Porque Bolivia exporta mucho más recursos naturales que México. México exporta sobre todo manufacturas. Ahora, al interior de esto hay que los países como México están al final de la cadena. Entonces, que exportan manufacturas. Incluso al interior mismo de estos países hay países que exportan manufacturas de baja y de alta tecnología. Los que exportan de alta tecnología sobre todo es Costa Rica, de baja tecnología sobre todo México. Pero también es importante distinguir primero la participación y la posición por el tipo de contenido de los bienes. Por el tipo, si vemos todos los bienes, ¿quiénes participan más de las cadenas globales de valor a nivel de América Latina? Primero, a nivel de regiones, Unión Europea y Asia. Después vienen los países de América Latina y el Caribe. Por países, a nivel de América Latina, ¿quiénes participan más en las cadenas? México. Pero si nosotros distinguimos entre bienes de mediana y alta tecnología, ¿quiénes participan más? México, Costa Rica y países de América Central. Y después vienen los países como Bolivia. Pero si nosotros vemos la posición por materias primas, por productos primarios, ¿quién participa mucho más? Bolivia, Venezuela, Perú. Muy bien. Bueno, todo eso está bien relacionado, evidentemente también por parte de los países industrializados que detienen un poco el conocimiento, la tecnología y que van buscando también los países que sí pueden contribuir a otro nivel.
como que nos insertan en este sistema de cadenas globales de valor, pero sucede algo, mejora su posición, mejora su posibilidad, digamos, de éxito, de mejoramiento, de desarrollo para los países que seguimos un poco en esa fase inicial. Eso quiere decir proveer de materias primas a estos grandes países que de alguna manera se dedican a la construcción, fabricación de productos finales. Es bueno estar insertado en ese sistema. ¿Qué ventajas se puedan sacar de todo aquello? Ya, entonces, me parece muy pertinente la pregunta. A ver, ¿por qué es importante que un país participe en las cadenas globales de valor? Porque eso determina el crecimiento y desarrollo económicos de los países. Porque participar en la cadena de valor implica, primero, valor agregado, implica generación de fuentes de empleo y genera ingresos. Los países, de hecho en la literatura existe y modelos que muestran que los países que participan más en las cadenas globales de valor son los países que tienen mejor crecimiento económico y mejores niveles de vida, ¿no? Entonces, primero, digamos, la primera idea es participar en las cadenas globales de valor. Pero no basta con participar en las cadenas globales de valor. Lo segundo, tanto o más importante que el primero, es en qué posición un país está participando. ¿En qué posición está participando? Eso determina cuánto de valor agregado está obteniendo ese país o de ganancia de participar en esta cadena. Porque si está en la parte inicial de la cadena, de arriba hacia abajo, en la parte inicial, a la parte de abajo de la cadena, significa que ese país, sobre todo, lo que está haciendo es ensamblar elevados componentes importados. ¿Eso qué significa? Que no está agregando valor agregado nacional, que no se están generando fuentes de empleo. Entonces, la idea más bien es escalar, subir en estas cadenas globales, de arriba hacia abajo. Porque arriba, a ver, en general, abajo, ¿quiénes están? Están China, están México, los países en desarrollo. Entonces, que fundamentalmente proveen materias primas, recursos naturales, o que están dedicando a actividades de ensamblaje. ¿Quiénes están en las partes superiores? Están economías desarrolladas, como dijimos. Está Estados Unidos, está Japón, está Alemania. ¿A qué se dedican? A actividades de ingeniería, de diseño, actividades de innovación. Ellos se quedan con la mayor parte del valor agregado. Entonces, tener cuánto valor agregado, fuentes de empleo, ingresos, determina el crecimiento económico de los países. Entonces, no solamente interesa participar, sino en qué posición. Entonces, el objetivo de la política industrial debería ser, por ejemplo, que los países escalen en las cadenas. Entonces, y un ejemplo interesante, después lo podemos abordar posteriormente, es el ejemplo de China. Por ejemplo, China hace 10, 15 años que exportaba juguetes, textiles, cuero. Hoy en día, ¿qué es lo que exporta? Exporta celulares, computadoras, incluso tiene un sector aeronáutico y aeroespacial muy rápidamente desarrollándose. Entonces es escalar, digamos, ¿no? Escalar para tener mayor valor agregado, para que el impacto de esas cadenas se traduzca en en definitiva, mejores condiciones de vida. Bueno, ya has introducido un tema que es importante, lo del escalamiento industrial, ¿verdad? Aquí va, ¿no? Entonces yo pienso que es importante también tocar ese aspecto, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de escalamiento es un tema amplio, pero a ver, ¿qué significa escalamiento? Significa, es un proceso por el cual los agentes económicos, las empresas, los países y los trabajadores se mueven de actividades de bajo valor agregado a actividades de alto valor agregado en las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, la idea es hacer esa transición, hacer ese escalamiento, poder subir en las cadenas, ¿no? por las implicancias que tiene de tener mayor impacto sobre el crecimiento económico y en última instancia sobre las condiciones de vida de un país. ¿Y cuál es el estado de la situación de Bolivia? Vamos a hablar específicamente de Bolivia, porque algo ya has mencionado, pero Bolivia en cuanto a su participación en las cadenas globales de valor. Ya, entonces decíamos, en general hablamos sobre la posición de América Latina y específico de América del Sur en las cadenas globales de valor. Decíamos que participan
en la parte inicial de la cadena global de valor, en actividades de producción y exportación de materias primas. Eso, digamos, no tiene un efecto positivo en la medida en que tiene eso. En general, la exportación de recursos naturales son consideradas como economías de enclave. ¿Eso qué significa? La minería, la agricultura en general no tienen capacidad de arrastre de los otros sectores. No funcionan como la manufactura, que la manufactura sí es una locomotora. Entonces arrastra a los otros sectores. En cambio, las actividades de Bolivia, por ejemplo, de exportar petróleo, de exportar minerales, en realidad son actividades de enclave. Entonces no tienen ese poder de poder arrastrar el resto de la economía y en general también tienen poco valor agregado. Y a nivel global también es pertinente observar que si uno ve las estadísticas de comercio internacional, más del 80% son comercio de manufacturas y cada vez menos es comercio de productos primarios, ¿no? En la década de los 50 del siglo pasado, el siglo XX, Raúl Prebisch decía que la razón por la cual los países de América Latina eran subdesarrollados era por el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Es decir, América Latina no crecía porque exportaba materias primas, ¿no? Cuyo precio en los mercados internacionales tenía tendencia a bajar, a diferencia de las manufacturas cuyo precio subía. Hoy en día esa discusión, por ejemplo, está superada. Por ejemplo, a nivel de América Latina, México exporta manufacturas, sin embargo no crece, ¿no? Entonces, si uno preguntaría a Raúl Prebisch, diría, si México exporta manufacturas, ¿y por qué no crece? Es que hoy en día hay otro fenómeno que en ese entonces no era tan fuerte, que hoy en día es fuerte, digamos, es ese proceso de la fragmentación internacional de los procesos productivos, ¿no? Entonces, ¿Bolivia en qué posición está? Bolivia está en la parte inicial de las cadenas globales de valor, exportando materias primas. ¿Qué es lo que exporta? Minerales y gas, ¿no? Que tiene, dijimos, pocos eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, son economías de enclave y tienen bajo valor agregado. Si nosotros comparamos, por ejemplo, Bolivia con México, entonces, a ver, en general, México México participa mucho más de las cadenas globales de valor. ¿Por qué? Porque exporta manufactura. Bolivia participa menos. ¿Por qué? Porque exporta productos primarios. Ya, entonces, en general. Ahora, si uno ve por tipo de bienes, veamos, digamos, manufacturas de mediana y alta tecnología. ¿Quién participa mucho más? México. Porque México exporta manufacturas de mediana y alta tecnología. Bolivia exporta recursos naturales, que está mucho más atrás. Sin embargo, si vemos desde otro punto de vista de productos primarios, ¿quién participa mucho más de la cadena global de valor? Bolivia. De hecho, Bolivia está en primer lugar mucho más antes que Venezuela, antes que Perú. Entonces, Bolivia está en una posición de estar al principio de la cadena global de valor, con las implicancias que eso significa, ¿no? De tener pocos eslabonamientos hacia atrás, pocos eslabonamientos hacia adelante, es decir, no es un motor de la economía boliviana, no arrastra a otros sectores de la economía, son sectores de enclave y tiene poco valor agregado. Si la economía boliviana, por ejemplo, en los últimos años ha crecido, ha sido gracias al boom internacional de los precios internacionales de los commodities, ¿no? cuyo ciclo ya ha terminado. Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, en la Agenda 2025, por ejemplo, se dice que Bolivia tiene que cambiar su estructura productiva. Tiene que cambiar de ser una economía primario exportadora a una economía del conocimiento. Por ejemplo, en ese marco, por ejemplo, está el objetivo de convertir a Cochabamba como la ciudad del conocimiento y de la tecnología. Entonces, el tema de cadenas globales de valor también apunta a eso, digámoslo, como un país y qué implicancias tiene el hecho de que un país transite de exportar materias primas a exportar manufacturas de mediano y alta tecnología, porque eso sí genera crecimiento económico, no tanto exportar recursos naturales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Azcárraga, por haber estado en el programa. Hoy conocimos lo que
está alrededor de ese tema tan interesante, poco conocido, aunque ya son varios años que se habla de eso, cadenas globales de valor. Estimados televidentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.